En España se están donando más viviendas que nunca. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre enero y agosto de 2021 se han registrado 16.865 donaciones de inmuebles residenciales en toda España. Si comparamos estos datos con los del mismo periodo de 2014, las operaciones se habrían disparado hasta un 76%. Hay varias razones para ello. La primera, el efecto psicológico de la pandemia, y la segunda, el endurecimiento de la tributación que entra en vigor en enero de 2022. En este vídeo veremos qué es una donación, cómo debe hacerse y qué cambios legislativos se han introducido. ¿Qué es una donación? Una donación es un acuerdo voluntario que normalmente se lleva a cabo entre padres e hijos, mediante el cual el propietario de la vivienda entrega este inmueble de manera gratuita al nuevo titular. La donación se presenta como alternativa a la herencia, ya que con la donación se puede disfrutar de la vivienda antes de que el propietario fallezca, porque precisamente uno de los requisitos imprescindibles es que el donante de la vivienda esté vivo en el momento de la donación. ¿Cómo se hace? Lo primero será acudir al registro de la propiedad para solicitar una nota simple. En este documento quedará verificado quién es el titular del inmueble y si éste está libre de cargas, porque para poder donar el inmueble debe estar liberado de cualquier deuda, tanto hipotecaria como impositiva. Así pues, habrá que corroborar que el impuesto sobre bienes inmuebles ha quedado liquidado hasta ese momento. Otra comprobación que debe hacerse es que el inmueble se encuentre al día del pago de todas las cuotas de suministros y de la comunidad. Por otro lado, una vez hecho esto, habrá que acudir a la notaría para realizar la donación de la propiedad. Allí se lleva a cabo la aceptación de dicha donación y se redactan unas nuevas escrituras de la vivienda. Una vez realizada la donación, el nuevo propietario deberá acudir a registrarla como tal en el registro de la propiedad. ¿Qué ha pasado? La aprobación en julio de 2021 de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude ha supuesto un endurecimiento de la tributación de los pactos sucesorios y de los nuevos valores a declarar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Uno de los objetivos de la nueva ley pretendía suprimir el beneficio fiscal existente en el IRPF, lo que sin duda aceleró las donaciones durante el primer semestre. Aunque finalmente la ley ha dado un margen de 5 años para que los que adquieran inmuebles por pacto sucesorio puedan vender la vivienda sin perder beneficios fiscales en el IRPF. Por otro lado, otro de los objetivos era el aumento de la valoración de inmuebles en el impuesto de sucesiones y donaciones, por la introducción del valor de referencia de catastro que entrará en vigor en enero de 2022. ¿En qué consisten los cambios? Ahora vamos a fijarnos en dos aspectos muy relevantes en donde se han concentrado los cambios: la valoración del inmueble y los pactos sucesorios. Valoración del inmueble. Antes eran los intervinientes en la donación, es decir, el donante y el donatario, quienes indican el valor del inmueble donado, que a su vez servirá de base imponible para el cálculo del impuesto. Esta valoración es una valoración real de mercado, pero es que claramente subjetiva, que en muchos casos da lugar a disputas entre la Administración y los sujetos pasivos del impuesto. Ahora, con la nueva ley, será la Administración quien dé el valor en función del valor de referencia aprobado por el catastro en diciembre de cada año, sustituyendo el valor real o de mercado por ese valor de referencia. Esto supone que en muchos casos esas valoraciones sean superiores a las que los sujetos pasivos le hubieran dado a la propiedad, y ese mayor valor supone una mayor base imponible y, por tanto, una mayor liquidación a pagar. Pactos sucesorios. El artículo 36 de la ley del IRPF se modifica y con ella la forma de calcular la ganancia patrimonial que obtienen los donatarios cuando deciden vender un inmueble que recibieron a través de un pacto sucesorio y el donante no haya fallecido todavía. Hasta la fecha, si el donatario vendía el inmueble que había recibido por donación sin que hubiera fallecido el donante, la ganancia patrimonial se calculaba como la diferencia entre el valor de donación y el valor de venta. Pero ahora
Si el donante sigue vivo cuando se vende el inmueble, el donatario se subrogará en la posición del donante y el valor de referencia que se tomaría para calcular la ganancia patrimonial sería el precio de la adquisición original y no el de donación, suponiendo una ganancia patrimonial bastante más elevada de lo que era antes de la modificación. Por otro lado, la normativa mantiene el beneficio fiscal que suponen los pactos sucesorios en el IRPF, pero solo si el inmueble se transmite 5 años después de celebrar el pacto sucesorio o del fallecimiento del causante. Diferencias entre comunidades autónomas. Además del efecto psicológico de la pandemia y el cambio fiscal que han impulsado recientemente las operaciones, otro factor a tener en cuenta lo encontramos en las bonificaciones fiscales que han aplicado algunas comunidades autónomas a este impuesto en los últimos años. Y es que el impuesto de sucesiones y donaciones está cedido a las comunidades autónomas, que pueden aplicar reducciones propias y mejorar la normativa estatal a través de distintos incentivos. Así pues, actualmente existen grandes diferencias entre las autonomías. Un ejemplo es Andalucía, que se encuentra a la cabeza de las más ventajosas, aplicando una bonificación del 99% en la cuota del impuesto para parientes directos o cónyuges. O la Comunidad de Madrid, que también establece una bonificación del 99% sobre este impuesto. A estas dos comunidades les acompañan País Vasco, Cantabria, Extremadura y Murcia, como los territorios en los que más ventajas fiscales se aplican.